Buen día, amados hermanos. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Hace mucho que no estaba haciendo un video. Quería aprovechar la mañana del lunes, hoy lunes feriado, siguiente día, el Día de la Madre. Y bueno, me encuentro en esta mañana tomando unos mates, tranquilo en mi casa. Y quería compartir con ustedes algo que compartí el día domingo en la iglesia. Esto se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y quiero retocar un tema que es muy importante para que nosotros no dudemos de nuestra salvación. La persona que se niega a seguir viviendo en el pecado, esa es la que agrada a Dios. La persona que desea crucificar sus errores, su pasado, y le suplica a Dios que haga las cosas nuevas en su vida. Esa persona que está muriendo al pecado, esa persona que ya de repente, ayer me tocó ver algo muy feo, no me gustó para nada, me entristece ver cosas así a mí. Gracias a Dios que no es una persona de mi iglesia, pero hay una persona cerca de mi casa, a muy pocas cuadras, que todo el día escucha alabanza, prédicas, se escucha todo el día. Pasas por ese lugar y la radio incluso la tiene hasta las 12, 1 de la noche, a veces prendido. La gente pasa por ahí, en la vereda de su casa, y se escucha esa alabanza, se escuchan las prédicas, en fin. Y todo el año lo vi así. Todo el año, siempre que voy pasando por ahí, la misma situación. Alabanzas, prédicas, gente que hace radio, hermanos que hacen radio. Y ayer, por ser el Día de la Madre, pasé por ahí porque me tocó trabajar. Yo soy panadero y me tocó trabajar. La cosa es que esa persona que todos los días escucha alabanza y escucha testimonios y demás, y está dando ese testimonio de su vida, de que es cristiano, ayer perdió su integridad, vamos a decir, delante de los hombres, de los incrédulos. Perdió su testimonio delante de Dios y de las personas que conocemos que Él es cristiano. Lo perdió. ¿Y sabe por qué lo perdió? Lo perdió porque por tomarse algunos, no sé si estaba tomando algo como sidra, vino. Había como 3, 4 botellas en la mesa que él estaba, y con su propio celular, que escucha alabanza y todo ese tipo de cosas, que lo transmite a través de Bluetooth en un parlante. Ayer él mismo estaba poniendo música del mundo y ya estaba alcoholizado. Eso es triste. Para mí ver eso es triste, porque no... En un solo día perder el testimonio que te costó tanto durante todo el año. Y si eso hizo ayer por ser el Día de la Madre, no me quiero ni imaginar qué es lo que va a hacer ahora el 24 y el 31 de diciembre. Entonces, la Biblia es clara cuando nos habla de que aquel que es de Cristo crucifica la carne. Y quiero hablar un poco acerca de ese tema, de qué es crucificar la carne, qué es negarnos a nosotros mismos, y si realmente Dios tiene el control sobre nuestros actos o nuestros hechos, de todos en general, o de algunas personas que Él realmente ha llamado y ha sellado el momento que hemos creído según la palabra del Señor. Bien, sin
más preámbulo, vamos a la palabra. Está en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nosotros hoy estamos en este tiempo obviamente buscando de Dios, congregando, sirviendo, pero nosotros estamos viviendo una película vieja de Dios. Él la conoce, Él ya la vivió. Y nosotros estamos viviendo algo tan temporal. Estamos viviendo este tiempo, puede ser el mejor tiempo de tu vida, o quizás el más peor, el más feo. Pero también tenemos que comprender de que todo lo que nos acontece a nosotros nos beneficia, sea bueno o sea malo. La situación es esta, que muchas personas ponen en riesgo su salvación. O mejor dicho, muchas personas piensan de que serán salvos, no seré salvo. Están jugando entre dos pensamientos con el tema de la salvación. Y yo personalmente pienso que si le preguntás a una persona y le decís, ¿vos vas a ser salvo? La persona por lo general, muchos, no sé, el 50%, el 60% y hasta el 70% de las personas de las iglesias te van a llegar a decir que no. ¿Pero sabe por qué? Porque están en algún tipo de pecado que no pudieron soltar. Otra de las razones es porque todavía no han vencido ciertas cosas, que de hecho a todos nos pasa. Y otra es que todavía andan haciendo los pensamientos de su mente, o seducidos por sus propios pecados, como dice la Biblia. La situación es esta. Las personas piensan que serán salvos por lo que van a hacer. La persona piensa que si deja esto va a ser salvo y que tiene que dejarlo ya, que de hecho hay que dejar esas cosas, lo que nos afecta a la relación con Dios. Pero la Biblia dice que no es por obra. No es por obra para que ni uno se gloríe. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas. La palabra hechuras significa obras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios así lo trazó en nuestra vida. Todo lo que nosotros pasamos es porque Dios así lo trazó y Él sabía perfectamente que eso malo o eso bueno era necesario. Lo malo era para corregirnos, lo malo era para instruirnos, lo malo era para formarnos, para aumentar nuestra fe, para saber dónde estamos parados, para que no edifiquemos nuestro hogar sobre la arena. Lo malo viene para zarandearnos, para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Para eso viene lo malo. Una enfermedad viene para que nos sentemos, reflexionemos. Porque eso pasa, cuando la persona se enferma, lo primero que hace es ir a Dios. Señor, Señor, Señor. Y piensa la persona, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde la misma mente nos trae a memoria, cuando estás enfermo, trae a memoria qué es lo que está haciendo mal.
Por ahí no estás haciendo nada mal, no estás en la práctica de un pecado, pero por ahí de repente ya no hay oración en tu vida. De repente no hay lectura, no hay ganas de ir a la iglesia, no hay ganas de pasar momentos con los hermanos, no querés de repente participar en los eventos, ni colaborar con nada en la iglesia. Entonces hay veces que como Dios ya sabe que Él te hará salvo, y Él ha trazado tu salvación, entonces tiene que hacer ciertas cosas para que nos demos cuenta realmente qué es lo que me está faltando, qué es lo que tengo que arreglar. Como le dice al pastor de Apocalipsis, le dice, haz las cosas, las viejas, las que dejaste de hacer, vuelve a hacerlas. De repente se dejó de orar, se dejó de asistir a la iglesia, dejó de ayunar, dejó un montón de cosas. Y eso fue enfriando a la persona. El Señor le dice, pues si no las haces, yo vendré a ti y no sabrás el día ni la hora. Entonces, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, según también Jeremías. Pero acá nos está diciendo que nos escogió en Él, Efesios 1:4, pues fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos salvos es la voluntad de Dios, no fue nunca mi voluntad. Nosotros de hecho estábamos ciegos, no había luz en nuestras vidas, estábamos totalmente ciegos. Y estamos para el Señor, según la palabra del Señor en Efesios 2:2, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estamos vivos? Sí, obviamente. Para nosotros estamos vivos. Pero para Dios estamos muertos en nuestros pecados. Y la voluntad de Dios era resucitarnos juntamente con Cristo. Así como Él mostró su poder, el poder de Dios lo mostró sobre Jesús, resucitándole al tercer día de entre los muertos, entre nosotros, ¿verdad? Entre los muertos, porque Jesús no estaba sepultado con muchos, estaba solo. Entonces, ¿por qué entre los muertos? Entre nosotros, entre el pueblo de aquel tiempo, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice Efesios 2:2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como Dios sentó a la diestra, a su diestra, al Señor Jesucristo, dándole honores y gloria, lo mismo Dios va a hacer, hizo con nosotros, del primer día que Él nos llamó. Con el Señor pasó esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, Dios lo resucitó a Él, al Señor Jesucristo, de entre los muertos, y le dio honores, poderío, lo sujetó todo debajo de sus pies. Lo mismo hizo Cristo con nosotros, Dios con nosotros, perdón. Dice su palabra en el 2:2 de Efesios que estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, como Cristo. Cristo estaba sin pecado. Es una referencia, es un ejemplo.
lo que nos muestra la etapa y la vida de Cristo, y ahora nos muestra nuestra etapa y nuestras vidas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo mismo. Dios nos dio honores, por más pecadores que pude haber sido, o que pudiste haber sido. Dios te sacó del pozo, te sacó de las tinieblas, te sacó de ahí para mostrar, según su palabra, su beneplácito, lo que a Él le plació, para mostrar la abundancia, como dice aquí, la abundante riqueza de su gracia y bondad para con nosotros. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Por esa razón nos resucitó. Y por esta razón es la que nosotros hoy día vivimos y tenemos luz en nuestras vidas. El hombre no puede dudar de su salvación. El que duda de su salvación está dudando de su Dios. El que duda de su salvación es aquel que todavía no se ha negado a sí mismo, que todavía vive en los deleites y en sus placeres. Por esa razón, si le preguntas a una persona, cristiano, ¿eres salvo? Y el cristiano te dice, no lo sé, creo que no, me estoy esforzando para dejar esto y lo otro, esa persona todavía anda en sus deleites. La persona que conoce la palabra te va a decir, sí, soy salvo. ¿Por qué razón? Porque estoy muriendo a mí mismo. El Señor Jesucristo dijo, el que no tome su cruz, el que no toma su cruz, no es digno de seguirme, no es digno de ser mi siervo. Y también dice, el que toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo. El que no deja padre, madre, etcétera, etcétera, no es digno. Entonces eso es negarse. Eso es crucificar a este viejo hombre. No darle placeres al viejo hombre, sino que Dios pueda ver en nosotros, al hallarnos en esa búsqueda de Él y en la intensidad de querer saber quién es Él, suplicándole a Él. Al conocer a Dios, al Dios de la Biblia, nosotros podemos comprender y saber de que nuestra salvación está segura en sus manos, no dudamos. Pablo da un consejo, aquí mismo, da un consejo. Y Pablo nos va a decir lo que nosotros debemos hacer, o lo que el pastor debe hacer por sus ovejas. Y de hecho, cualquier oveja puede hacer esto. Pablo dice que ruega a Dios, escuche, 1:16 dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 1:17 de Efeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le leo nuevamente. Pablo oraba por esta iglesia para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso nos está hablando claramente que nosotros debemos orar primeramente para tener el conocimiento de quién es Dios. Las personas que dudan de su salvación no solamente
dudan por el hecho de que andan en la práctica del pecado, sino que también no conocen a Dios. Y eso es lo malo. Nosotros tenemos que conocer a Dios, el señorío de Dios, el poder de Dios, y que nosotros estamos sellados. ¿En qué momento estoy sellado? Dice la palabra del Señor que en el 1.13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hice yo? Escuché la palabra. ¿Qué hiciste vos? Escuchaste la palabra. ¿Creíste? Sí creíste. ¿Creíste? Entonces, si creíste realmente en la palabra de Dios, fuiste sellado. Automáticamente. Automáticamente, dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posición, allá arriba, adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Creíste? Entonces fuiste sellado. Y así como Dios mismo promete y cumplirá y ha cumplido todas sus promesas, toda la lectura, todos sus estatutos, y como está escrita la Biblia, todo lo ha cumplido Dios por su poder, por su autoridad, por su dominio y porque Él lo sabe todo. Todo se ha cumplido a rajatabla porque Él es Dios, porque Él tiene todo el control. Asimismo, lo que estamos en Cristo Jesús, lo que hemos crucificado la carne, lo que estamos aprendiendo a morir día a día por nuestros deseos, somos de Él. Hemos creído, hemos sido sellados. Y dice que hay una herencia, que todavía no la tenemos, pero que hay una herencia. ¿En qué día? En el día de la redención tomaremos posición adquirida. Será para nosotros. Ese lugar es para nosotros, los que hemos creído. Y ahí dice que es para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice Pablo, escribiéndole a los Efesos. Tenemos que pedirle al Señor el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, de conocimiento de quién es Dios. Una vez que esa persona tiene estos espíritus, tiene la revelación de su palabra y que Dios cumplió todo tal cual como está escrito, entonces ahí te darás cuenta. Ahí recién te darás cuenta de que tu salvación está en manos de Dios y que de ahí no te perderás. Si estás esculpido en las manos de Dios, no te perderás. Si te niegas a ti mismo, no te perderás. No digo que no hay que esforzarse, porque el Señor sí nos dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, hay que esforzarse, porque la carne no quiere hacer un montón de cosas. La carne no quiere orar, no quiere leer, la carne no quiere levantar un ayuno, la carne no quiere hacer absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que someter a la carne por el Espíritu. Dice la palabra del Señor que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere saber nada. Entonces, amados hermanos, ya teniendo este conocimiento, tú eres salvo. ¿O cómo me doy cuenta, pastor, si una persona no va a ser salvo? Eso es algo muy imposible, porque nosotros no tenemos esa capacidad de saber si será salvo o no será salvo. El hombre tiene algo muy malo dentro. El hombre piensa que porque la persona se apartó de Dios no va a ser salvo. El hombre piensa que porque la persona de repente anda fumando, tomando, se droga todavía y va a la iglesia, no va a ser salvo. Eso piensa el hombre, porque el hombre piensa que esta salvación proviene por obras. Y la salvación no proviene por obras, porque si no se gloriaría el hombre de alcanzar la salvación por obras.
Yo no puedo saber quién será y quién no será salvo. Pero sí yo tengo que saber, y tú tienes que saber, y tienes que tener la convicción de que tú serás salvo. Porque te estás negando a sí mismo. En este tiempo quizás las personas andan esos deleites todavía. Pero llegará el momento, o no sabemos su intimidad con Dios, de que llora, de que le ruega, de que, en fin, de que le pide por favor al Señor que le ayude a salir de esas cosas que todavía lo tienen atado al mundo. Pero de aquí a unos meses, ya el Señor lo puede restaurar. La venida tampoco sabemos. Nadie sabe, solamente el Padre, ni los ángeles. Entonces, nosotros muchas veces nos comportamos como malos y juzgamos a las personas porque decimos ese no va a ser salvo por sus hechos. Y en realidad, así como Dios tuvo misericordia de mí y me da la posibilidad de conocerlo y me ayuda a negarme a mí mismo, para esa persona también va a llegar lo mismo. Siempre y cuando la persona tenga este conocimiento, ¿quién es Dios? Y siempre y cuando la persona haga ese gran esfuerzo, Dios mismo lo ayudará. Dios mismo lo ayudará. Y todo lo que pase en la vida de esa persona le será para bien. Porque el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Es preferible, según su palabra, que perdamos un ojo, que perdamos una mano, que perdamos algún miembro de nuestro cuerpo, pero aún así entrar en el reino de los cielos, que tener todo nuestro cuerpo entero y perdernos en el infierno. O sea que eso también quiere decir que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es porque Dios está al mando. ¿Le entregaste tu vida a Cristo? ¿Te entregaste verdaderamente a Cristo? Entonces Dios ha tomado la rienda de tu vida. Aunque te equivoques, aunque le vuelvas a fallar, sentirás en ti un dolor. Como dice su palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En 2 Corintios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Escucha. En 2 Corintios dice que no contristamos al Espíritu Santo de Dios. Uno 22 de 2 Corintios dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Escuche, 5:5. El Espíritu Santo es quien nos sella. 5:5 de 2 Corintios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha sellado. Nos selló. Entonces nosotros cuando contristamos al Espíritu Santo del Señor, ahí nos damos cuenta de que estamos tristes también nosotros. Y en el 4:30 de Efeso dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces ahí nos damos cuenta que si nos equivocamos nos entristecemos nosotros y queremos hacer lo mejor para no entristecer al Espíritu Santo porque Él fue el que nos selló. Llevamos una marca en nosotros y la marca no está en el corazón ni en la frente ni en las manos. La marca, según lo que yo puedo llegar a interpretar, la marca está en tu alma, porque tu corazón se perderá porque es carne, tu frente, tu cuerpo se perderá porque es carne. Es carne. Lo que nosotros debemos preocuparnos es salvar nuestras almas. Esa es la mayor preocupación del hombre. Entonces ahora sí reconocemos.
Si sabes quién es Dios, no te perderás. Solamente busca hacer todo lo bueno, lo sano, lo puro, lo amable. Procura lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14, 4:12, que tratar de agradar al Señor, cada día buscando la santidad. Que el Señor te bendiga.